Bienvenidos a nuestro curso de comprensión lectora. Les saluda el profesor David Rengifo y hoy ya tenemos un tema muy importante porque nos va a permitir conocer cómo se estructura los párrafos dentro del texto y sobre todo cómo se ubican en cada párrafo las ideas principales, que es lo que nos interesa a nosotros, los lectores, para poder reconocer estos elementos macroestructurales, elementos globales, que nos van a dar la información más importante y por ende pues entender el texto. Entonces hoy día vamos a conocer teoría que va de frente al grano para darte lo más importante que necesitas para aplicarlo luego a la práctica ya. Aplicamos todo el conocimiento que podemos encontrar en esta clase a la práctica, contextos reales, contextos similares a los que plantea el Ministerio de Educación, contextos cuyas preguntas están planteadas de la misma forma que lo plantea el Ministerio de Educación. De esa manera vas a poder acercarte a la metodología, vas a poder acercarte al formato que tiene la evaluación en la que ustedes se van a presentar y que estamos seguros, si siguen el método que estamos aprendiendo en el curso, va a ser de total éxito para ustedes. Continuamos hoy día con nuestro trabajo y vamos a ver lo que es el párrafo, la estructura del párrafo y los tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Empecemos viendo lo que es el párrafo. Nosotros debemos entender que el texto es un conjunto de ideas que se van agrupando, que se van uniendo, se van estructurando, se van enlazando y que forman una unidad de significado, una unidad con sentido. Este conjunto de ideas, este conjunto de oraciones, al ser conectadas, al ser relacionadas, pues forman lo que conocemos como el párrafo. La unión de estos párrafos dan como resultado al texto. Pero hoy día concentrémonos específicamente en conocer al párrafo y en entender al párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es una unidad con significado que está compuesta por diferentes oraciones, las cuales contienen a una idea principal. Es decir, dentro de un párrafo va a desarrollarse dentro de todas las oraciones que se presentan, una que contiene la idea principal. Esas oraciones que están acompañando a la idea principal, pues reciben el nombre de ideas secundarias, ideas que complementan a la idea principal, ideas que detallan a la idea principal, que ejemplifican, ideas que amplían la información de esa idea principal. Entonces, en un párrafo abre un conjunto de ideas, pero solamente una de ellas es la más importante. Y su ubicación también no siempre se da en la misma posición, en el mismo lugar. Cambia, y de acuerdo a eso, también el párrafo recibe un nombre distinto. Entonces, mi tarea como lector es conocer cómo es que la idea principal puede ubicarse dentro del párrafo para que cuando yo tenga que leer el texto, pues vaya simplemente a esas posiciones donde yo sé que el párrafo presenta las ideas más importantes. Es una estrategia muy importante que conozcamos cómo se ubican las ideas principales en el párrafo. Entonces, el párrafo es ese conjunto de oraciones que están conectadas y que desarrollan una idea principal. Veamos un ejemplo aquí. Vamos a entender bien cómo es el párrafo y qué elementos tiene el párrafo en su estructura a partir de este ejemplo. Tengo aquí un párrafo ordinario, así se llama este tipo de párrafo por la forma como se presenta, se le conoce como ordinario. Este párrafo ordinario se caracteriza porque siempre va a empezar dejando un espacio, el que se le conoce como sangría. Y luego, a partir de esa primera línea que tiene una sangría, pues se desarrollan las oraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera oración y dice, la argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Esa es una primera oración. ¿Por qué? Porque aquí está terminando en un punto y seguido. Cada oración que conforme el párrafo va a estar separada siempre por un signo de puntuación, que puede ser un punto, puede ser también una coma, puede ser un punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, importante esto. También puede ser un conector, que está separando una idea de otra.
Entonces, aquí vemos nuestra primera idea. Una segunda idea dice, su presencia es altamente frecuente en las diversas situaciones de comunicación que atravesamos. Segunda idea de este párrafo. Todavía no estoy buscando la idea principal, solamente estoy leyendo las ideas que conforman el párrafo. Tercera idea. Se hay en las discusiones con amigos, familiares y otras personas con las cuales intercambiamos a diario problemas comunes. Termina la tercera idea y empieza la cuarta idea. Del mismo modo, miren un conector aquí, aparece un conector. Del mismo modo, aparecen los textos publicitarios, en los debates públicos acerca de temas polémicos, cartas de lectores, programas periodísticos, en los tribunales, y el texto continúa, el párrafo continúa. Hay 3 puntos suspensivos que me indican que todavía la información del párrafo continúa. Sin embargo, esto es lo que me presentan aquí. 4 ideas que el párrafo me está presentando. Por definición, por teoría, yo debo ya saber que de las 4 ideas solamente una va a ser la más importante. Esa idea principal que va a tener este párrafo, escúcheme bien, por favor, va a aparecer de forma explícita en el párrafo, o sea, va a estar aquí, una de las 4 va a ser la idea principal, o también puede darse el caso que la idea principal no sea ninguna de las 4 y que esté de manera implícita inmersa en las 4 al mismo tiempo. Cuando ocurre eso, el párrafo presenta idea principal implícita. En cambio, cuando de las 4 ideas, como en este caso, una sola es la más importante, el párrafo presenta idea principal explícita. Cuando presenta idea principal explícita, me doy cuenta que una de las ideas es más general que las otras, y que las otras que están en el párrafo están sirviendo para explicar a la más general, a la más importante. Ahí claramente se nota que la idea principal es explícita. Pero si yo me doy cuenta que las ideas que tiene el párrafo, todas tienen el mismo nivel de importancia, de repente habla un aspecto distinto del mismo tema, ahí definitivamente todas están conteniendo la idea principal. Por lo tanto, tengo que aplicar una macro regla, que justamente vamos a ver la clase siguiente, el día de mañana, las estrategias de las macro reglas. Tengo que aplicar una macro regla que se llama la macro regla de la construcción o de la generalización. Cualquiera de esas 2 macro reglas aplico para poder quedarme con la idea principal, que no es otra cosa que sintetizar a esas 4 ideas que presenta el párrafo y sacar una idea general. Proponer una idea general. Por eso dice macro regla de la construcción, porque tú construyes la idea principal a partir de las ideas que te da el párrafo. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren, tengo aquí mi párrafo. 4 ideas. Tengo también aquí la sangría al inicio que me indica que el párrafo es un párrafo ordinario. Es una de las características del párrafo. Si yo observo en este ejemplo de párrafo, puedo reconocer elementos. Mírense ustedes. Lo primero que identifico en el párrafo es el tema. Todo párrafo, si bien es cierto, habla de una idea principal, que si nosotros nos ponemos, vamos a decir, a analizar de forma más profunda el texto, vamos a decir que esta idea principal que está dentro del párrafo sería una idea temática en realidad, porque desarrolla un aspecto de todo el texto. Imagínense que el texto tuviera 5 párrafos. Pues cada párrafo del texto desarrolla una idea principal. Esa idea principal se va a llamar idea temática dentro del párrafo. Entonces, esa idea temática siempre habla de un aspecto del tema general. Aquí, por ejemplo, el tema general de todo el texto es la argumentación. Ese es el tema general de todo el texto. Pero en este párrafo que me están dando acá como ejemplo, se supone que el autor está hablando de forma general, de forma relevante, algo sobre ese tema, un aspecto de ese tema. Vamos a ver qué dice. La argumentación forma parte de nuestra vida. Entonces está prácticamente el autor definiendo lo que es la argumentación. Ahora, luego nos da una serie de ideas y podemos reconocer aquí otros elementos, aparte del tema que vemos en el párrafo. Reconocemos, por ejemplo, la primera idea, que está subrayada con negrita en este caso, porque esta contiene la idea principal. En la oración, de las 4 oraciones, esta es la oración que está conteniendo la información más importante, la que está resumiendo todo. Si aquí me dice que la argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana,
de forma general, pero no me está detallando por qué dice que forma parte de nuestra vida. En cambio, en las 3 siguientes ideas, lo que hace es detallarme de qué forma esta argumentación se encuentra en nuestra vida. Por ejemplo, aquí dice, su presencia es frecuente en diversas situaciones de comunicación que atravesamos. ¿Se dan cuenta? Y me está explicando de qué manera esa argumentación se encuentra en nuestra vida, porque está presente en las comunicaciones que todos realizamos. Se halla en las discusiones con amigos, familia. Mira, ¿cómo me está explicando? ¿Te das cuenta que aquí en la primera idea me dijo, la argumentación forma parte de nuestra vida? Y luego comienza a explicarme, está presente en las comunicaciones, está presente en las discusiones con los amigos, aparece en los textos publicitarios, en las cartas. ¿Te das cuenta cómo te explica? Entonces, estas 3 ideas, idea 1, idea 2 e idea 3 del mismo párrafo, lo que hacen es detallar, profundizar, ampliar, explicar a esta primera idea, que en este caso se ha ubicado al inicio del párrafo y que contiene la idea principal. Estas 3 ideas entonces se convierten en ideas secundarias, ideas de complemento, ideas de ejemplificación, de ampliación, ideas, en este caso, secundarias. ¿Qué más podemos reconocer en un párrafo como elementos de su estructura? Ahí están las ideas entonces secundarias. Fíjense, 3 ideas secundarias que ayudan a explicar a la idea principal. Entonces, estos son los elementos que conforman un párrafo. De acuerdo a cómo se ubique la idea principal, qué es lo que a nosotros nos interesa, porque cuando comprendemos un texto no nos fijamos en las ideas secundarias, salvo que las preguntas sean de detalle, ahí sí, pero la mayoría de preguntas que son macroestructurales, es decir, me piden tema, ideas principales, solamente me están exigiendo que encuentre en los párrafos las ideas más importantes. Entonces, de acuerdo a cómo se ubiquen esas ideas importantes en el texto, en cada párrafo, el párrafo recibe un nombre distinto. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal? Existen 5 tipos de párrafos, según la ubicación de la idea principal, porque si lo clasificamos al párrafo según otros criterios, vamos a encontrar otros tipos de párrafos. Por ejemplo, de acuerdo a su forma, puede ser ordinario, puede ser también un párrafo ya de moderno. En cambio, según la ubicación de la idea principal, estamos viendo ahora, pueden ser 5 tipos. El analizante, el párrafo sintetizante, el párrafo encuadrado, el párrafo centrado y el párrafo paralelo. Son los 5 tipos de párrafos, ojo, que se pueden identificar según cómo se ubique esa idea principal. ¿A qué se llama analizante? ¿A qué conocemos como analizante? Viene de análisis, es decir, el análisis consiste en descomponer un elemento, un todo, en partes. Parto de lo más general para yo poder ir descomponiendo esos elementos que lo constituyen. Lo sintetizante viene de síntesis, es decir, resumir, quedarme con lo más importante. Quiere decir que de elementos de detalle yo concluyo en algo general. Y el encuadrado, como su nombre lo dice, está encuadrando a la información, tanto al inicio como al final, dando lo más importante. El centrado, por su parte, presenta esa información ya no al inicio o al final, sino al centro. Y el paralelo, pues me da información cuyas ideas, oraciones dentro del párrafo son equivalentes, son del mismo nivel y necesito, pues, obtener esa idea principal a partir de la construcción o de la generalización, que son 2 macroreglas que me ayudan a identificar la idea principal implícita. Entonces, 5 párrafos de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Veamos uno a uno cómo se pueden identificar, cómo se pueden diferenciar y sobre todo ejemplos para poder ver cómo lo podemos reconocer. El primer tipo de párrafo es el párrafo analizante. Como aquí podemos nosotros notar en pantalla, el párrafo analizante es un tipo de párrafo que presenta la idea principal al inicio del párrafo. Al inicio, empezando el párrafo, es que se presenta la idea principal. En la primera oración va a estar contenida la idea principal. Y luego, a partir de esa idea principal que está al inicio, se van desarrollando las ideas secundarias. Por lo tanto, para encontrar la idea principal, aquí se aplica
el proceso cognitivo de la deducción. Por eso se le llama analizante o también recibe el nombre. A veces también se le llama a este párrafo, párrafo deductivo. La estructura es como la ven aquí, miren. Al inicio la idea principal y el resto de ideas que aparezcan en el párrafo, sean 2, 3 o las que hubiere en el párrafo, son ideas secundarias. Fíjense ahí. Veamos un ejemplo de ese tipo de párrafo. Fíjense acá. Tengo este texto, este párrafo aquí. Me dice la idea principal del párrafo analizante. Veamos aquí, dice: los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hay varias ideas dentro del párrafo, pero como este párrafo es analizante, la idea principal debe estar ubicada al inicio. Pero yo quiero que tú te des cuenta dónde está la idea principal, no solamente que lo aprendas así de forma mecánica. Quiero demostrarte por qué el párrafo es analizante. Vamos primero a marcar todas las ideas con diferentes colores para que todo lo entienda. Fíjate acá. Voy a marcar la primera idea, que es esta. Repito, reconocemos la idea porque termina en un signo, en este caso un punto y seguido. Ahí está, mi primera idea. Ahí terminó mi primera idea. No sé si es la principal, aunque como sé que estoy en el párrafo, esa va a ser mi principal. Voy a marcar la segunda idea, ¿ya? La segunda idea la vamos a poner de color rojo. Aquí está la segunda idea, marco toda mi segunda idea también. La tercera idea vamos a ponerla de color azul. Marcamos todo esto. Espero que se esté entendiendo, maestros, y si algo no queda claro, ya saben que siempre está la opción para preguntar. Y por último, la última idea la ponemos de color amarillo. Hago esto de tal manera que sea lo más didáctico posible para que todos puedan entender. Mira, tenemos aquí en el párrafo entonces 4 ideas, 4 oraciones, 4 ideas dentro de que están formando el párrafo. Mi tarea como lector es ubicar dentro de estas 4 ideas a la más importante. Si bien es cierto, sabemos que estamos viendo un ejemplo del analizante, por lo tanto va a estar al inicio, pero quiero demostrarte por qué es la más importante. Fíjate, hemos dicho que la más importante es aquella idea que es general, que no da detalles, que no te explica, sino te habla de forma general del tema. Entonces, profesor, debo encontrar primero el tema. Dice acá, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de las estructuras de las catedrales. Yo te pregunto, ¿de quién se está hablando en esta primera idea? ¿Cuál es el tema de quién se está hablando? ¿Cómo reconoces el tema? Porque debemos preguntarnos de quién se habla en esa idea, de quién se habla, de qué o de quién se habla. ¿Se está hablando de los ingenieros de la Edad Media? ¿Se está hablando de las ingeniosas formas o se está hablando de la estabilidad y la resistencia de las estructuras de las catedrales? ¿De qué se está hablando? Los ingenieros de la Edad Media. ¿Qué dice el resto? Maestro David, de la resistencia de la estructura de las catedrales. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Me gustaría que todos participen. Está hablando de los ingenieros de la Edad Media, profesor. De los ingenieros de la media. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos todos participando. Hasta ahora me están diciendo algunos que es de los ingenieros, otros me han dicho de las estructuras de las catedrales. De las formas de trabajo de los ingenieros. Hay aquí todavía un problema para identificar el tema. El tema siempre es el sujeto del quien se habla. El sujeto del quien se habla, ¿ya? Fíjense ustedes, para que reconozcan el tema, tiene que estar presente en todas las ideas el tema. O sea, cada idea del párrafo apunta al mismo tema. Para que no se pierdan ustedes, les voy a demostrar cómo hacerlo. Imagínense, si es que el tema fuera los ingenieros de la Edad Media, la segunda idea de color rojo, que es secundaria, pero que también habla del mismo tema, tendría que referirse a los ingenieros. O sea, vamos a ver si es que la de color rojo se refiere a los ingenieros. Dice acá, entre las más importantes, ¿a quién se refiere? ¿A quién hace referencia cuando dice entre las más importantes? ¿A los ingenieros? Ustedes mismos respóndanse. Ustedes mismos dense cuenta. Cuando dice entre las más importantes,
¿Se está refiriendo a los ingenieros? ¿O se está refiriendo a las ingeniosas formas? ¿O se está refiriendo a la estabilidad y resistencia? A las ingeniosas formas, profesor David. Ya, mire, usted mismo dense cuenta, no quiero yo decirle simplemente esta es la respuesta, yo quiero que usted reflexione, así como en las preguntas que nos plantean en la casuística para el examen de ascenso, el nombramiento de nuestras áreas, nos plantean casos para que reflexionemos, para que el estudiante reflexione siempre, y las respuestas incorrectas siempre son las cuales el profesor les da la respuesta. Igual acá, yo mismo te digo aquí, en la color rojo, se está refiriendo al sujeto. Ese sujeto de los ingenieros, solito te das cuenta tú, mira, entre las más importantes, o sea, entre las ideas ingeniosas más importantes, está el uso de los llamados arbotantes. Entonces, ingeniosas formas. Ahí está la temática, sobre eso me está hablando. Tercero, mira, este recurso permitía descargar el peso de los muros y de las cubiertas. Este recurso, ¿cuál? ¿A cuál se refiere? Justamente a esta idea ingeniosa llamada arbotantes. Con esto se conseguía, miren, se está refiriendo entonces no a los ingenieros. Ninguna de las ideas de este párrafo hacen referencia a los ingenieros. Aquí los ingenieros simplemente son los agentes dentro de esta oración, pero la temática está justamente en estas ideas ingeniosas, en estas formas ingeniosas que tuvieron los ingenieros justamente para poder aumentar la estabilidad y resistencia de las estructuras de las catedrales. Ahí está. Excelente. Ya identificaron entonces la temática. Ahora sí te das cuenta que en esta primera idea de color negro es la idea principal. ¿Por qué? Porque aquí te habla de ingeniosas formas. No te está diciendo cuál fue esa ingeniosa forma o cuáles fueron. Simplemente dice ingeniosas formas en términos generales. No te precisa nada, no te detalla nada. En cambio, en la color rojo ya te especifica cuál es una de esas formas. Y en la de color azul te explica un poco más de esa forma. Lo mismo en la de color amarillo. Entonces, dentro de la estructura del texto, maestro, a estas ideas se le conoce como idea principal, la que está en negro porque es general. La idea de color rojo sería una idea secundaria, y dentro de la clasificación, la idea de color azul y la idea de color amarillo serían ideas terciarias, ideas que explican o que detallan la idea secundaria que a su vez están sirviendo de complemento a la idea principal. Simplemente la principal es la de color negro y el resto son secundarias, porque ya no te quiero confundir más con ideas terciarias. Eso es para un análisis mucho más profundo, pero para el examen no necesitamos eso. El hecho es que esta es la principal porque es la más general. No da detalles, ¿de acuerdo? Me habla del tema, pero me lo habla de forma general. En cambio, las otras detallan al tema, explican al tema, complementan la información que me da la idea principal. Y me doy cuenta que la idea principal está al inicio y es justamente por la ubicación de la idea un párrafo analizante. Es importante esta clase porque dense cuenta, aquí está, estoy explicando las estrategias, cómo encontrar ideas principales en los párrafos de los textos. Es importantísima esta clase, quisiera que todo lo entiendan, por favor. Segundo tipo de párrafo, y fíjate aquí, el párrafo sintetizante. A diferencia del analizante, este párrafo ya no contiene la idea principal al inicio, sino dice aquí, se parte de ideas particulares, entiende ideas particulares como ideas de detalle, ideas complementarias, ideas secundarias, que al igual que en el caso anterior, explican o desarrollan, ejemplifican lo que se dirá en la idea principal, la cual se colocará al final del párrafo. En este caso, el proceso cognitivo que realizamos se conoce como inducción, es decir, la inducción es un proceso que nos permite hacer una síntesis, por eso el párrafo se llama párrafo sintetizante o también párrafo inductivo. Fíjate que en la estructura empieza con ideas secundarias y aterriza en una idea principal al final del párrafo. Veamos un ejemplo. Dice el ejemplo, el mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar.
y se requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo que, si no es la correcta, puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Aquí también vamos a marcar, solo por efectos de didáctica, para que todos lo puedan entender, vamos a marcar aquí nuestras ideas. Aparecen cuántas ideas, voy a marcar con color rojo la primera idea, termina aquí mi primera idea. Segunda idea, vamos a marcar con color azul, empieza aquí. Lo que quiero es que todos puedan reconocer las ideas de los párrafos y saber sobre todo identificar cuál es la más importante. Y por último, esta de aquí. Ahí está. Fíjate, este párrafo tiene solo 3 ideas. Una de ellas tiene que ser la principal. Como sé que el párrafo es sintetizante, yo sé que la última es la principal. A ojos cerrados yo sé que aquí está la principal, en la color negro. Pero quiero demostrarte por qué. Una forma para poder reconocer que la última idea principal es reconociendo el conector que en la mayoría de párrafos sintetizantes aparece. ¿Cuál es eso? Mira, acá te lo voy a demostrar. Vamos a ponerlo con un color que se pueda notar. Este de acá, mira. Este conector que aparece aquí es un conector de consecuencia. Ahora, este conector de consecuencia me está sirviendo para sintetizar el párrafo, porque siempre entre las causas y las consecuencias, escúchame bien por favor, entre las causas y las consecuencias, siempre lo más importante va a ser la consecuencia. No te olvides por favor, si tienes en una relación de ideas, tienes causa y tienes consecuencia, por ejemplo, no estudié, por eso desaprobé. ¿Cuál es más importante? ¿El no estudiar o el desaprobar? El desaprobar, porque es la consecuencia. La causa no es tan importante como la consecuencia, siempre va a ser así. Por donde lo mires, siempre la consecuencia contiene la parte importante. Si el conector aparece aquí y es de consecuencia, quiere decir algo. Quiere decir que las ideas que están aquí antes del conector de consecuencia son secundarias. Y la idea que aparece después del conector, que en este caso esta de aquí, sería la principal. Por eso es que el párrafo es sintetizante, porque justamente aterriza en un párrafo cuya idea central está al final, encabezada por un conector de consecuencia. A veces también aparece un conector de conclusión, por ejemplo, para finalizar, en conclusión, para terminar, así, o conectores de consecuencia, como por eso, en consecuencia, por lo tanto, puede ser cualquiera de esos conectores, y te van a indicar que la idea principal está al final. Ahora, verifiquemos si es que esto es cierto. Dice la última idea, por eso, es necesario adoptar una posición correcta cuando cogemos el mouse, dice. Es necesario adoptar una posición correcta. ¿Cuál es la temática entonces aquí? La temática en esta idea, ¿cuál sería? Pregúntate, ¿de quién se está hablando en esta idea? ¿De quién se está hablando, maestros? Mira, la idea es esta, ¿ver? Es necesario adoptar una posición correcta cuando cogemos y manejamos el mouse. ¿Cuál es la temática? El mouse, profesor, buenas tardes. El tema sería el mouse. ¿Qué dicen ustedes, maestros? A ver, ¿de quién se habla? Está hablando del mouse, lo define qué es el mouse, ¿no? Ya. También... Pero está hablando de algo exactamente. Del mouse, sí, es correcto. Está hablando del mouse. Claro. Un aspecto del mouse. Porque acuérdense que los párrafos siempre hablan de aspectos del tema. Mi tema es el mouse. Quiere de una postura. Claro, le quiere de una postura, ahí está. De una postura concreta. Correcto, correcto. Ahí está. No olviden eso, maestro. Lo que ha dicho el profesor Jimmy es perfecto. El tema es el mouse. También lo dijo la maestra. El tema es el mouse. Pero es el tema de todo el texto. Recordemos que este es un párrafo de un texto. O sea, el texto tiene mucho más párrafos. El tema en todo el texto sería el mouse. Pero en cada párrafo siempre el autor desarrolla aspectos del tema. En este párrafo, por ejemplo, me está desarrollando el aspecto de la postura correcta al momento de usar el mouse. O sea, la postura adecuada para el uso del mouse. Esa sería la temática de este párrafo. Digo temática porque es el único párrafo que nos presenta, pero si estuviera dentro de todo el texto sería un subtema, sería la posición o postura adecuada para el uso del mouse. Ahí está. De eso me está hablando. ¿Y qué me dice de esto? Me dice que es necesario adoptar una postura correcta. O sea, esa es la idea principal. Veamos por qué la idea de color rojo y la idea de color azul son secundarias. Para ser secundarias tienen que estar explicando a esta de color negro, tienen que estar ampliando la información. Dice,
El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora ya para escribir o dar formato del texto, para dibujar, etc. Y requiere una postura concreta de la mano bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionarnos malestares. Aquí me está detallando, mira, para qué me sirve el mouse y me está detallando también que necesito una postura adecuada. Aquí entonces yo puedo incluir que la de color rojo me habla del uso del mouse y la de color azul me habla de la postura adecuada. Entonces, sintetizando, yo puedo decir que para poder usar el mouse es necesaria una postura adecuada. ¿Te das cuenta que esta de color negro está sumando lo que te dice la de color rojo más lo que te dice la color azul y lo une en una sola idea? Lo sintetiza. Por eso se llama el párrafo sintetizante o inductivo, porque parte de detalles, parte de ideas secundarias y aterriza en la idea principal. Es el proceso inverso al párrafo analizante, ¿te das cuenta? El párrafo analizante empieza con el principal y desarrolla las secundarias. Aquí no, empieza con las secundarias y aterriza en la principal. Entonces ahí está la idea principal al final, encabezada por su conector de consecuencia, y ahí está tu idea principal. El párrafo encuadrado. El párrafo encuadrado presenta al principio el tema que se va a desarrollar y luego nos presenta justamente la idea principal al inicio del párrafo y luego nuevamente aparece al final del párrafo otra idea principal. O sea, profesor, ¿tiene dos ideas principales? No, no necesariamente. Hay dos formas de cómo puede darse el párrafo encuadrado. Hay párrafos encuadrados donde te presenta la misma idea principal al inicio y al final, solamente que parafraseada, o puede darse el caso donde aparezca la idea principal al inicio, que te habla de un aspecto del mismo tema, y al final te presenta otra idea principal de otro aspecto del mismo tema. O sea, hay párrafos encuadrados que tienen idea principal al inicio y al final iguales, o hay párrafos encuadrados que tienen idea principal al inicio y al final distintas. Lo vamos a ver también con ejemplos. Entonces, se llama encuadrado porque tiene esa estructura, mira, idea principal al inicio, ideas secundarias al medio, y al último nuevamente la idea principal. Veamos un ejemplo aquí. Dice acá, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Vamos a encontrar nuestras ideas aquí. Voy a marcar las ideas que aparecen en el párrafo. Marco aquí la primera idea, voy a marcar aquí la otra idea, ahí está la otra idea, y al centro voy a marcar esta idea. Miren, 3 ideas presenta el texto. Las 2 que están al inicio y al final, se das cuenta, están de color negro porque son ideas que se están reiterando. Primero lo dice al inicio y lo reitera al final nuevamente. Vamos a comprobar. Primero encontremos el tema. Dice, las armas y los instrumentos de guerra no generan poder sino violencia y sometimiento. ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando? En esa idea de quién se habla, de las armas y los instrumentos de guerra. Creo que todos lo pudieron identificar aquí de manera fácil. Se está hablando de las armas y de los instrumentos de guerra. Ahí está, ¿verdad? Todos lo pudieron reconocer rápidamente. ¿Qué se dice de las armas y los instrumentos de guerra? Se dice que no generan poder, sino lo que generan es violencia y sometimiento. Fíjate cómo al final otra vez dice lo mismo, mira. Seguiremos reforzando la que te dice equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sometimiento lo que produce el uso de las armas. Fíjate acá, mira cómo lo reitera nuevamente. ¿Te das cuenta cómo aquí lo reitera? Es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Él lo dice lo mismo, pero de otra manera, pero es lo mismo, es la misma idea. En cambio, la que está aquí al centro dice, si creemos que democracia, el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y a la consultación, tenemos que entonces cuestionar a que, o sea, aquí lo que me está diciendo es, si nosotros realmente creemos que el poder está en el diálogo, en la concertación, tenemos que desechar esa idea de considerar la guerra
como una opción la política. Y luego te dice por qué. Mira, primero te dice que las armas generan violencia, sometimiento. Y te explica por qué deberíamos dejar de lado esa idea. Y al final, otra vez reitera, las armas solamente causan otra vez violencia y sumisión. Reitera nuevamente. Este párrafo, maestros, es encuadrado porque me da la idea principal general al inicio, me detalla idea secundaria al centro, y nuevamente al final me reitera otra vez la idea principal. Párrafo entonces, párrafo encuadrado. Ahí está. Luego tenemos el párrafo centrado. Y el párrafo centrado, como su nombre lo dice, está al centro. La idea principal se ubica al centro del párrafo. Por ende, todas las ideas secundarias se encuentran antes del centro y después del centro. A este párrafo se le conoce también como sintetizante analizante. ¿Por qué? Sintetizante primero, ¿por qué? Porque empieza con unidad secundaria y termina en unidad principal aquí. Y analizante, ¿por qué? Porque a partir de esa idea principal que está al centro, otra vez desarrolla ideas secundarias. Entonces, mira, se llama centrado o sintetizante analizante, y también lo puedes encontrar en unos libros con el nombre de inductivo deductivo. Hasta 3 nombres pueden aparecer: párrafo centrado, párrafo sintetizante analizante o párrafo inductivo deductivo. ¿Por qué? Porque la información está al centro, lo más importante está al centro. Veamos un ejemplo. Ya marqué la idea principal que está al centro. Mira, pero quiero que te des cuenta por qué las ideas que están antes y después no son importantes y solamente están complementando. Voy a marcar con diferentes colores, ¿de acuerdo? Primero con color rojo la que está al inicio y con color azul la que está al final. Y la idea principal del centro, vamos a ponerla con color amarillo esta vez. Ahí está la idea principal que está al centro. A ver, ¿por qué es la principal? ¿Por qué? Miremos, dice, mira, a ver, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas. Y acá aparece un inciso dentro de un paréntesis. Dice, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Es un inciso porque está entre paréntesis. No tiene mayor importancia eso. Hasta ahora, en la primera idea de color rojo, ¿de quién me está hablando? Me está hablando de los depredadores del mar, ¿verdad? Dice, entre los depredadores del mar, ¿de quién me está hablando? De los depredadores del mar. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pareciera que ese es el tema. Y luego me dice, como las barracudas y las morenas. O sea, 2 tipos de depredadores del mar, ¿no? Pero mira, fíjate cómo la idea que está al centro dice, pero, y aquí lo vamos a remarcar, y yo voy a encerrar eso, mira. ¿Qué función tiene este conector? Este conector se llama el conector de contraste. ¿Qué función tiene? La función del conector de contraste es la de contradecir todo lo que ha dicho anteriormente, que fue lo más importante. Ahora este conector, cuando aparece que es de contraste, pues como su nombre dice, contradice lo que se dijo antes. Y la idea principal que estaba antes, ahora pasa a estar después del conector de contraste. Si bien es cierto, acá parecía que la idea principal decía que las barracudas y las morenas son los más grandes depredadores, ahora dice, pero las fieras del océano, los más grandes son sin duda los tiburones. En otras palabras, yo te pregunto, ¿tu tema es las barracudas y las morenas? ¿Tu tema es los depredadores del mar? ¿Tu tema es, sin lugar a duda, tu tema aquí es los tiburones? Este es tu tema. ¿De quién me está hablando? Me está hablando como tema los tiburones, mira. ¿Y por qué es mi tema? Porque aquí parecía que se hablaba de las barracudas y las morenas, de los depredadores, pero aquí me está especificando quién es el más grande depredador, o quiénes son los más grandes depredadores, y me dice que son los tiburones, es decir, mucho más grandes todavía que estas barracudas y morenas. Y luego nuevamente me detalla sobre el tema de los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan sus presas con sus mandíbulas y mediante me detalla. Entonces, esta es la idea principal, la que está al centro. La que está al inicio, no, porque no me habla del tema tiburones. Me está introduciendo al tema y luego me explica algo sobre los tiburones. Aquí entonces tenemos el famoso párrafo centrado, cuya idea principal está al centro del texto. Ahí está. El párrafo paralelo.
El párrafo paralelo es el párrafo mucho más complejo. Es un párrafo donde la idea principal no está explícita, sino es un párrafo que presenta la idea principal implícita, por eso es un poquito más complejo. Los textos que tienen en su estructura párrafos paralelos son mucho más complejos para poder entenderlos, porque las ideas principales están implícitas. Sin embargo, vamos también a aprender cómo analizar el tipo de párrafos. La estructura es la siguiente, mira. De todas las ideas que presenta, todas son importantes. Todas son importantes. Todas son importantes aquí, mira. Yo no puedo decir que la idea 1 es más importante que la 2 o la 3. Las 3 son importantes, de mismo nivel. Tengo entonces que plantear una que incluya a todas ellas. ¿De acuerdo? Implícita. Veamos un ejemplo. Dice acá, mira. En un sentido más amplio, la literatura comprende la totalidad de las obras escritas que se conservan. En un sentido más restringido, aunque todavía amplio, es la suma de obras escritas por un pueblo, como cuando se habla de la literatura inglesa o de la literatura norteamericana. Se da también el nombre de literatura al conjunto de obras que se han escrito sobre una disciplina determinada, como literatura médica o literatura educacional. Yo te pregunto aquí, ¿cuántas ideas reconocemos? Fácilmente, profesor, podemos reconocer 3 ideas. Vamos a ponerlas con diferentes colores, como hemos venido haciendo hasta ahora. Voy a empezar con esta. Pongo aquí mi primera idea, termina acá en este punto, continúo con la segunda idea, voy a poner el color aquí verde, y por último, mi última idea aquí, 3 ideas. ¿Cuál es el tema aquí? ¿El tema cuál es, maestros? El tema aquí, si tú te das cuenta, el tema, profesor, el tema es la literatura. Ahí está, mira. ¿Qué viene a ser? ¿De quién se habla? Este es el tema. Pero ese es el tema del texto. En este párrafo, ¿de qué se habla específicamente? Ah, profesor, específicamente se está hablando de la definición de la literatura. La definición de la literatura. ¿Cómo así, profesor? El tema general de todo el texto es la literatura. Pero en este párrafo se está hablando de la definición de esa literatura, o sea, definición de ese tema. Mira, dice acá, en un sentido más amplio, la literatura comprende, ¿me está definiendo o no? En la primera idea me está definiendo. Segunda idea, en un sentido más restringido, y aunque todavía amplio, es la suma. ¿Quién es? La literatura. Aquí se ha producido una elipsis. ¿Qué es una elipsis? Es un recurso cohesivo. La elipsis, maestros, es un recurso cohesivo que consiste en omitir al tema en la idea, porque se sobreentiende. Cuando dice es la suma, ¿a quién se está refiriendo? Aquí se está refiriendo, en esos 3 puntitos que se ha omitido ya el tema, ¿se está refiriendo a quién? Se está refiriendo a la literatura, sino que no lo dice porque se sobreentiende. Entonces te das cuenta cómo las 3 ideas apuntan al tema. Se da también el nombre de literatura, mira aquí, como nuevamente menciona al tema. Te doy cuenta que todas las 3 ideas, la de color amarillo, verde y rosado, las 3 hablan de literatura. Solamente que en la color verde se ha hecho una omisión del tema, o sea que está presente ahí, pero no se lo menciona. Se llama elipsis, ese recurso cohesivo. No está escrito, pero se sobreentiende. Entonces, mi tema es la literatura. Ahora, ¿qué se dice de la literatura? En la primera dice, se define literatura como todas las obras escritas. En la segunda idea dice que se define como literatura a las obras escritas de un pueblo, específicamente inglesa y norteamericana. Y en la tercera idea me dice que se conoce como literatura también a un conjunto de obras escritas sobre otras disciplinas. Entonces, ¿yo puedo decir que la idea principal es la de color amarillo? No, porque si te das cuenta, la de color verde no explica la de amarillo. Me dice otra definición. La de color rosado tampoco explica la de amarillo. Me dice otra definición. Quiere decir entonces que aquí estoy encontrando 3 ideas. Una idea, 2 ideas, 3 ideas. Las cuales ninguna de ellas explica la otra. Lo que hace la 1 es darme una definición. Lo que hace la 2 es darme otra definición. Y la 3 me da otra definición. ¿Sobre qué? Sobre el mismo tema. ¿Cuál es su tema? Definición de la literatura. El párrafo me presenta 3 definiciones. No puedo decir que la 1 es más importante que la 2 o que la 3. Tengo que hacer aquí entonces, tengo que hacer una síntesis. Tengo que hacer aquí una inferencia.
porque no puedo yo quedarme con las tres al mismo tiempo, tengo que quedarme con una sola inferencia. Tengo que resumir a las tres. Eso tendría que ser mi idea central, la que resuma estas tres ideas que se están proporcionando en el párrafo. Entonces, siempre que te encuentres con un párrafo donde todas las ideas son importantes porque ninguna explica la otra, realmente el párrafo es paralelo y la idea principal tienes que obtenerla a partir de una inferencia. Aquí te das cuenta, mira, las tres ideas que se presentan en el párrafo son importantes porque son definiciones distintas. Por lo tanto, la idea principal está implícita y debe ser elaborada a partir de las tres que aparecen en el párrafo. Veamos unos ejemplos. A ver, tengo este pequeño texto aquí antes de irnos a la práctica. Tengo este pequeño texto y me piden encontrar qué tipo es según la ubicación de la idea principal. Dice que Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de dos pares de propiedades opuestas, frío y calor, humedad y sequedad. Las propiedades opuestas no podían combinarse entre sí. De este modo se forman cuatro posibles parejas distintas, cada una de las cuales dará origen a un elemento. Calor y sequedad originan el fuego, calor y humedad, el aire, frío y sequedad, la tierra, frío y humedad, el agua. Yo te pregunto, ¿cuál de las ideas está conteniendo la idea más general, la más importante y por lo tanto dónde se ubica? Si te dan cuenta aquí, la idea más general, si te das cuenta, se encuentra al inicio. Es decir, profesor, la idea principal, sin lugar a duda, tiene que ser esta. Esta es la idea principal. Esa es mi idea principal, profesor. ¿Por qué no las otras? Porque las demás están explicando. Aquí me dice que Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de dos pares de propiedades opuestas. Frío y calor, humedad, sequedad. Listo. No me explica más. En las demás me explica. Las propiedades opuestas no pueden combinar entre sí. De este modo se comienza a explicar. ¿Te das cuenta? Sigue explicando a la primera, no como en el caso de la paralela donde me habla ya de otra cosa, la otra idea. Aquí no, las que siguen explican a la anterior. Por lo tanto, tu respuesta tiene que ser analizante, porque la idea principal está al inicio. Vamos con el segundo caso. Tengo ese texto número 2, dice, igualmente, ¿dónde se ubica la idea principal? ¿Qué tipo de párrafo es? En los últimos milenios hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en él. Seguir el hilo de estas exploraciones es realmente estimulante. Nos recuerda que los hombres han evolucionado para admirarse de las cosas, que comprender es una alegría, que el conocimiento es requisito esencial para la supervivencia. Creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos en el cual flotamos como una mota de polvo en el cielo en la mañana. ¿Cuál será aquí la idea principal? ¿Cuál será la idea principal en este párrafo? Primero, tenemos que notar la temática, ¿no? La temática. Tomemos la primera idea, no solamente, no porque sea la principal, tomémosla para entender la temática. ¿De quién me habla en esa primera idea? En los últimos milenios hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en él. Me está hablando del cosmos, ¿ya? Y entonces, luego dicen así, nos recuerda que los hombres han evolucionado para admirarse de las cosas, etc. Y la última, creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos. Entonces, la temática es la comprensión del cosmos, efectivamente. ¿Qué me está diciendo sobre el cosmos? Fíjate cómo aquí, en el último párrafo, aparece este verbo que está en primera persona. Si el verbo está en primera persona, esta es una opinión. Realmente es un párrafo de un texto argumentativo, y esta es una opinión. ¿Y por qué opinión, profesor? Porque presenta un verbo en primera persona, y los textos argumentativos siempre tienen como característica expresarse en persona primera, persona gramatical. Creo, pienso, sostengo. Entonces aquí está opinión. Yo creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos. Mi tema es la comprensión del cosmos. ¿Qué dice el autor como postura sobre ese tema? El futuro dependerá de qué tanto comprendamos el cosmos. ¿Cuál es entonces el tema? Si aquí está la postura, ¿dónde está la idea principal? En un texto argumentativo, la idea más importante siempre es la postura. En un texto argumentativo, recuerda maestro y maestra, por favor, en un texto argumentativo siempre la idea más importante va a ser la que tenga la postura. Por lo tanto, mi texto tiene que ser, sin lugar a duda, sintetizante. No olvidar eso, por favor.
Vamos con el tercer caso. Dice, si formulamos una pregunta que implique la existencia simultánea de una fuerza irresistible y de un cuerpo inamovible, estamos violando las definiciones implicadas por las frases mismas. Las reglas del juego de la razón no lo permiten. Así pues, la pregunta, ¿qué ocurriría si una fuerza irresistible se enfrentase con un cuerpo inmovible? Carece de sentido y no precisa de respuesta. A ver, aquí, ¿cuál es nuestra idea principal? Dice aquí al inicio, mira, si formulamos una pregunta que implique la existencia simultánea de una fuerza irresistible y de un aspecto inmovible, estamos violando las definiciones implicadas a la frase misma. Estamos violando, o sea, que no tiene sentido en otras palabras. Aquí me está diciendo en la primera idea que si formulamos una pregunta que implique existencia simultánea de fuerzas irresistibles, realmente estamos buscando una respuesta sin sentido. Luego dice, las reglas del juego de la razón no lo permiten, me está explicando, y luego al final dice, termina, así pues, conector, ¿ya? Conector entonces de consecuencia. Conector de consecuencia, el así pues, conector de consecuencia. ¿Qué ocurriría si una fuerza irresistible se enfrentase con un cuerpo inamovible? Carece de sentido y no precisa respuesta. Lo que dijo al inicio, lo reitera al final nuevamente. Lo que dijo aquí de otra manera, con otras palabras, lógicamente. Aquí lo dijo con otras palabras, aquí lo reitera de otra forma, mira. Lo mismo que te dijo acá, lo repite aquí, con otras palabras. Aquí si preguntamos qué implica la existencia simultánea de una fuerza irresistible a un cuerpo inamovible, aquí dice, ¿qué ocurriría si una fuerza irresistible se enfrentase a un cuerpo inamovible? Lo mismo, mira, lo mismo que arriba. Por eso que el párrafo, definitivamente aquí, es un párrafo encuadrado. Pero fíjate, la misma idea está al inicio y la misma idea está al final. Entonces, este es un párrafo encuadrado con ideas iguales. Pero fíjate en el segundo ejemplo. Dice, el tamaño y la edad de nuestros cosmos supera la comprensión normal del hombre. Nuestro diminuto hogar planetario está perdido en algún punto en la inmensidad y la eternidad. En una perspectiva cósmica, la mayoría de las preocupaciones humanas parecen insignificantes, incluso frívolas. Sin embargo, nuestra especie es joven, curiosa y valiente y promete mucho. Desde que yo observo este conector, sin embargo, está contradiciendo algo adelante. Primero me dice acá algo interesante. Dice, el tamaño de nuestro cosmos supera la comprensión del hombre. Y luego explica, nuestro diminuto hogar planetario está perdido en algún punto de la inmensidad. Está explicando, porque primero me dice que el tamaño de nuestro cosmos supera nuestra comprensión. Luego explica que nuestro hogar es solamente, como decir, un granito de arena en toda la inmensidad. Y al final sin embargo, nuestra especie es joven, curiosa y promete mucho. Quiere decir que, si bien es cierto hoy en día, nuestra comprensión no alcanza ni siquiera a imaginarse la inmensidad del cosmos y que nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones todavía son insignificantes, sin embargo, todavía estamos en evolución y en el futuro podemos de repente alcanzar a entender esa inmensidad. Quiere decir que aquí al final me da también una idea principal, porque está contradiciendo, y te dije, después de un conector de contraste viene una idea principal. Eso quiere decir que la idea que está al inicio es importante, la de aquí también. ¿Por qué? Porque aquí me dice al inicio que el cosmos es tan grande que la comprensión del hombre no alcanza. Pero luego me dice, pero en el futuro nuestra especie humana todavía está evolucionando y en el futuro podría lograr esa comprensión. Me da dos ideas distintas. Me dice al inicio una idea sobre el tema, sobre la comprensión del cosmos, y al final me da una idea distinta, pero sobre el mismo tema. El texto también es un texto encuadrado, pero en este caso con ideas distintas. Bien, maestros, hemos llegado a la parte final de esta explicación. Espero que se haya podido entender. Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!